Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos la filosofía, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos los gadgets, amamos la tecnología, amamos el Real Madrid, amamos a la Cruz Azul, amamos a nuestra familia, también amamos esto y aquello. ¿Qué onda, banda de Contexticos? Bienvenidos al episodio número 24 del podcast de Contextico. Estamos contentos de estar acá, regresando después de otro ratote. La verdad es que perdónenos porque ha sido bastante irregular la temporalidad de los podcasts, pero a nuestra defensa estamos en un proceso como de adaptación y de preparación para poder generar más contenido. Quiero empezar diciéndote y recordándote que este podcast lo puedes escuchar en iTunes, lo puedes escuchar en Spotify, en YouTube, en formato de audio en YouTube y en Spreaker. Y por favor, déjanos una reseña. Nos encantaría que nos ayudaras dejando una reseña, tus 5 estrellitas ahí en iTunes. Y con eso nos ayudas mucho. Y por supuesto, compartir este podcast. La comunidad cada vez crece más y bueno, la realidad es que se merecen mucho más de nuestra parte. Y así que decidimos retomar los episodios. Tuvimos hace un par de semanas, ¿cuánto será? Una cosa así. El episodio 23, donde hablamos del regreso a las iglesias presenciales. Así que tampoco pasó tanto, ¿no? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo has estado? ¿Qué onda? Yo he estado muy bien por acá. Pues como dices, la verdad he estado muy ocupado con algunos proyectos personales, digamos. Bueno, son también ministeriales. Y por eso no hemos tenido tiempo de hacer más cosas. La verdad que teníamos muchas cosas planeadas para esta pandemia o este tiempo de pandemia. Que, pues como saben, la mayoría, yo he estado más tiempo en México de lo que tenía pensado que iba a estar, y yo dije, no, pues voy a aprovechar y voy a meterle para hacerle cosas para Contextico durante este tiempo, pero la realidad ha sido diferente, que he estado ocupado en otras cosas que también tienen que ver con parte de mi ministerio. Pero bueno, ya estamos aquí, así que ya vamos a empezar a hablar. No nos vamos a pasar la mitad del podcast hablando de por qué no hemos hecho podcast. Yo creo que igual queremos matar el tiempo, ¿no? Porque queríamos hablar un poco de libros. Justo en estos días yo publiqué y le pedí a la gente ahí en Instagram. Si no nos sigues en Instagram, búscanos como Contextico TV. Estamos compartiendo, básicamente ahí estamos situando nuestra comunidad, la gente que está en el grupo de Facebook del podcast de Contextico. Vamos a migrar allá, perdonen, pero allá es donde está la acción ahora mismo, en nuestras historias de Instagram. La idea es empezar a hacer lives. Tenemos varias ideas ahí y es más sencillo estar en contacto. Y justo hice la pregunta, que la gente me diera cuál era su autor favorito y también que me hablara de su libro favorito de ese autor. Y es un tema muy padre, porque al final yo recomendé algunos libros y veo que la gente siempre está deseosa de un consejo en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos recomiendas leer? Y sobre todo que se enteran que hay diferente literatura. Hay literatura de vida espiritual, hay literatura, por supuesto, académica de estudio de la Biblia. Hay literatura para mujeres, hay ciencia ficción también, hay ficción. Y decidimos pues retomar la conversación en este pues buen rollo que traemos entre nosotros y tú que nos estás escuchando, que ya sabes cuál es el estilo. Entonces a lo mejor hoy lo sientes bastante relax el podcast, pero bueno, esperamos alegrarte un poquito también el trayecto al trabajo, tu tarde, y escuchando, y pues igual que todos seamos edificados escuchando pues un poquito de cómo Dios nos bendice con literatura, y quizás te pueda llevar alguna recomendación para tu próximo libro. Hablaba un poquito y voy a tocar ese tema, Carlos, de un libro que realmente ha definido mucho
bueno, un autor que ha definido mucho de nuestra teología, nuestra visión de vida, visión ministerial, etcétera. Pero en específico el libro de Cuando no deseo a Dios de John Piper tiene algunos elementos que cuando yo lo leí por primera vez, para mí fue bastante emocionante. Su visión, que no es su visión, o sea, no es que él lo haya inventado o él sea el único que piense así, pero me era interesante ver sobre todo esta idea de cómo podemos, o Dios usa diferentes elementos o medios de gracia para llevarnos al gozo, ¿no? Y les digo por qué contexto tiene que ver con esto, porque hay una idea del arte como un medio, obviamente escuchar sermones. Yo creo que si hubiera una reedición podría haber una idea de ver YouTube como una fuente de gozo también, no solo predicaciones, arte, la naturaleza en sí. Entonces, ¿cómo ves si tú lo has leído, ¿no? Más de una vez. Para los que no han leído Cuando no deseo a Dios, sí, yo lo he leído varias veces. Lo que pasa es que también yo lo leí cuando estaba en el seminario. La primera vez nos los dieron en una clase de vida espiritual. Y luego yo lo implementé en el Instituto Bíblico, donde es director nuestro papá. Lo implementé en la clase, creo, en una clase. No recuerdo bien. De clase. Vida espiritual. También vida espiritual, ok. Y algo que me gusta y que es prácticamente es la tesis del libro, es que la vida espiritual es una batalla por el gozo. Y en ese punto, cuando yo lo leí la primera vez, estaba entrando apenas a ese terreno de John Piper del hedonismo cristiano. Y esta idea de que fuimos creados para no solo glorificar a Dios, sino para glorificar a Dios mientras nos gozamos en Él. Y cuando lo veas desde ese punto de vista, pues te rompe la cabeza. Es como, sí, o sea, no está peleado el hecho de que yo sea feliz y busque a Dios. Es todo lo contrario. Es una misma cosa. Realmente yo busco a Dios porque es la única forma de ser feliz. Y entonces ya él habla de tantas cosas y tantos medios por los cuales, y una de las cosas que es padrísima es el capítulo donde habla de la naturaleza, de cómo usar la naturaleza o la verdad, la revelación general, ¿verdad?, de la naturaleza que se nos ha dado y que nos puede hablar tanto de Dios. Entonces, sí, yo creo que es uno de los libros que tienes que leer si no lo has leído. Si lo has leído, vuélvelo a leer. Créeme, ya me dieron ganas de darle una lectura. Cuando no deseo a Dios. Qué librazo. Sí, estaba revisando que lamentablemente no está en digital, entonces, pero sin duda lo puedes conseguir. Recuerdo que es de los primeros, son de esos libros que te marcan la vida, ¿no? Recuerdo uno que le tengo mucho aprecio. Seguramente no es de los mejores libros, porque es más como devocional, pero ¿cómo se llamaba que eran como 30 lecturas de la cruz de Cristo de John Piper? No sé si te acuerdas, creo que fue el primer libro que 50 razones por las que murió Cristo, algo así. Y sí, tremendo. Es como de los primeros libros que pudimos tener y nos sentíamos, no teníamos ni idea en qué nos estábamos metiendo, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años. Ese libro lo compraste antes de que yo me fuera al seminario y eso fue en el 2010. Sí, imagínate. Y para nosotros tener un libro de eso nos hacía sentir teólogos, ¿no? No sabíamos ni el término reformado, todavía no se volvía una moda, pero nos sentíamos que, no, hombre, éramos unos súper teólogos que habíamos ido a las profundidades de la teología solo por tener un libro. Y es súper sencillo, es súper padre. ¿Sabes qué hice yo un tiempo? Como 2 años yo agarré ese libro y lo leí previo, y lo estaba leyendo como devocional previo a la Semana de Pasión, en la Semana Santa. Como preparando la mente, el corazón para esos días en los que recordamos el sacrificio de Cristo. En aquel tiempo, leer a John Piper y leer a John MacArthur lo era todo, ¿no? Y obviamente ahí venía Sproul,
que quizás tenía ya mucho más tiempo. Pero nuestro padre tenía el libro de 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Me acuerdo que igual, de hecho hay un video en nuestro canal que creo que le puse así como por clickbait, el libro que cambió mi vida, así, ¿no? Para ver si jalaba más views. Bien amarillista el título, ¿no? No, pero sí, ciertamente sí fue un libro que influyó mucho en pues abrazar el llamado, ¿no? de Jesucristo para nosotros. Y si no has leído 12 hombres y comunes y corrientes, te lo recomiendo. Sé que mucha gente tiene temas con John MacArthur porque está medio volado a veces Yo hace poco prediqué de la multiplicación de los 5,000, creo, y me acordé, yo dije, yo sé que media predicación está en este libro, y me puse a leer toda la parte de Felipe. Qué impresionante el libro, la verdad que qué cosa tan asombrosa. Sí, y fue como ese fue como nuestro primer encuentro a la exégesis sí. bíblica. Entonces, leerlo en ese tiempo cuando... algo que quiero decir y que me vino a la mente ahorita que estabas diciendo esto, es cómo han cambiado los tiempos. En el sentido de cuántos recursos tenemos a nuestra disposición hoy en día. Yo recuerdo que en ese tiempo, hablamos de 10 años atrás, tampoco es que seamos unos viejos, ¿verdad? Sí, simplemente que empezamos un poco más chavos que quizás otros. Pero hace 10 años tenías que ir a una librería. Recuerdo que había una librería ahí en la ciudad donde vivíamos. Que tenía como 10 libros nada más, ¿no? Sí, y era el único que llevaba, que dentro de nuestra mente era el único que vendía libros con verdad, ¿no? Porque estaban las librerías clásicas que estaban llenos de libros de Cash Luna y de Maldonado y Cerdos en la Sala. Cerdos en la Sala. Todo eso, ¿no? O los que sacaba Goebbels, que eran sus predicaciones en libros, ¿no? Sí, entonces, Estamos hablando de 2007, 2008, eso es mucho más. Entonces, a lo que iba es que es increíble. Hoy en día, yo vi la encuesta que hiciste en Instagram y veía autores que digo, había mucha variedad de autores. Hace 10 años hubiéramos encontrado John MacArthur, John Piper, John MacArthur, John Piper, John MacArthur, John Piper. Hoy en día no es así. Hoy en día está Tim Keller, está Miguel Núñez, tenemos hasta gente Paul escribiendo en español, Paul Tripp. O sea, la variedad que tenemos ya disponibles en español es realmente muy, muy, muy amplia. Y no solo eso, sino no solo la variedad de autores que ya tenemos en español, sino la variedad también de formas. Hoy en día puedes comprar cualquier libro digital que te sale mucho más barato y que te sale mucho más práctico en muchos casos, ¿no? Y bueno, también tenemos los audiolibros, que ahorita quiero meterme al tema de los audiolibros, que a mí me cambiaron un poquito la vida también. Y quiero decir esto, seguramente muchos puristas van a decir, no, pues ya Tozer, ya Stott, ya Sproul tenían sus libros. Por supuesto, Tim Keller tiene mucho tiempo sacando libros. No estamos diciendo que no existieran esos libros. Estamos diciendo que comercialmente, por lo menos en donde nosotros vivíamos, no era tan sencillo, porque quizás no era la oferta comercial de estos, pues no había tanta demanda, ¿no? No había tanta demanda como hoy, que quiero ser cuidadoso, pero hoy es rentable para una editorial sacar un libro de ese tipo, porque gracias a Dios, y quiero decir gracias a Dios, la sana doctrina se volvió una tendencia, y eso está padre, ¿no? Está padre porque antes, mira, es como cuando nosotros veíamos películas de chavitos, ¿no? Veíamos Daniel el Travieso, Ricky Rincón, Mi Pobre Angelito, y nos parecían las mejores películas del mundo, ¿no? De repente creces
uno se vuelve un poquito más exigente, más payasón, y ya luego andas ahí viendo todas las fallas y viendo todo eso. Entonces creo que de alguna manera pues el cristianismo, no quiero hablar en general, pero hubo una madurez en cierto sentido, eso para mal y para bien. Ya hemos hablado mucho de para mal, como ahorita la gente pues, critica a John MacArthur. Yo sé que John MacArthur sí está medio locochón a veces, el pastor John, pues por sus posiciones un poquito radicales, ¿no? Pero, y dicen, y le critican su teología, pues porque creen en el rapto, ¿no? Pero tienes que leer 12 hombres y comunes y corrientes y dejar de ir a leer libros solo para llenar tu cabezota y saber mucho, y volver a tener esa lectura padrísima de libros, humilde, donde dejas que el Señor te hable, y porque mucho de la lectura ahorita la gente lee para saber, ya no para ser edificados, ¿no? Entonces Tim Keller, Paul Tripp, incluso John Piper, a veces son menospreciados porque no están escribiendo de supralapsarianismo y de cosas así, sino están enfocados en pastorear a la iglesia y bendecir a la iglesia. Entonces ese es otro tema donde quizás nos podamos meter y profundizar más, pero esa lectura bonita, humilde, de abrir un libro y dejar que el Señor te hable a través de cómo usa a otro escritor, y no nada más como saber, ya no tanto saber teología, sino pues que la Biblia te hable, ¿no? Eso es, creo que lamentablemente también se ha perdido un poco, pero bueno, son unos pros, son contras, pero fueron tiempos muy gloriosos, y como dices, ahora pues ya Amazon, vaya, todo lo digital cambió, y por supuesto los audiolibros son una bendición, y es la multiforme gracia de Dios en nuestros tiempos, dándonos recursos que deberíamos aprovechar todos. Igual, hay libros que jamás hubieras pensado que conseguirías y hoy ya los tienes disponibles, incluso libros antiguos. ¿Qué ibas a decir tú? No sé, ya, si quieres de los audiolibros. Si quieres termina el podcast tú. Ibas a decir de los audiolibros, sí, ¿no? No, solo, más que nada yo creo como una promoción a los audiolibros o recomendación a los audiolibros. Muchos quizás puedan decir, cuando Adrián fue el que me estuvo promocionando los audiolibros y me decía de los audiolibros por mucho tiempo, y yo como que me rehusaba la idea. Es como, piensas, un libro no es para escucharlo, es para leerlo, y piensas que no vas a aprender igual o no vas a ponerle el mismo atención o empeño. Y créeme que cuando te metes al asunto de los audiolibros, no lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Mira, yo aquí tengo algo que yo hago mucho y que también lo recomiendo es, yo llevo una lista de los libros que voy leyendo. También me ha ayudado, esto lo he hecho como en los últimos 4 años o 5 años más o menos, y me ayuda como tener un control también sobre lo que he leído y saber como tener esa referencia, ¿no? Y no solo eso, sino también saber qué tanto estoy leyendo o qué tan poco estoy leyendo. Y por ejemplo, eso me ayudó a ver que hubo un año en el que leí 2 libros. Y ahora no puedo decir, no, ya no vuelvo a ver contexto. ¿Pero qué? ¿No has dicho qué? O sea, ¿llevas una lista o qué? Sí. Hablaste de los beneficios que te ha dado algo que no nos has dicho qué. Ya me enredé todo. Pero bueno. ¿Estás llevando como una wishlist o una cosa así, o una lista, o a qué te refieres? No, una lista de libros, de los libros que leo. Ya entendí. De los libros que leo. Y hubo un año en que leí 2 libros. Ahora, yo sé que puedes decir, no, o sea, ya soy el peor maestro de la Biblia del mundo, ¿no? Por haber leído solo 2 libros. Es que realmente no tenía tiempo para leer más. Y eso dije, no quiere decir que no leías tu Biblia, ¿no? Sí, no. No, tampoco vayas a pensar eso. Más bien, muchas veces me sentía tentado a ponerme a leer otro libro, porque decía, no estoy teniendo tiempo para leer otros libros.
y sustituir mi lectura de la Biblia por otros libros, que para nada se debe hacer. Pero el punto al que voy es que en ese tiempo me di cuenta que realmente la lectura como tal no me estaba funcionando. El ritmo de vida que llevaba fue el año que nació mi tercer hijo. Con 3 niños no tenía tiempo para sentarme y ponerme a leer ningún libro. Y empecé con los audiolibros. Y qué bárbaro. Qué bendición fue a mi vida. Y empecé a escuchar y empecé a duplicar el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando lavaba trastes, cuando iba camino a la escuela de idiomas o cuando iba camino a tal lugar, siempre andaba yo escuchando libros. Y realmente algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, de este año, que ya también me he esforzado más en los últimos 2 años a también leer. Y la verdad que todo lo que leo es digital. Yo me deshice de mi biblioteca física cuando nos fuimos de México. Y realmente todo lo que leo es digital. Tengo 3 libros físicos hoy en día. Y yo sé que también para muchos, no inventes. Pero bueno, hay veces que las circunstancias no te lo permiten, no tener los libros físicos, que están chidos. Y realmente de este año he leído 12 o 13 libros y estoy viendo aquí que solo 2 son leídos, el resto han sido escuchados. Y ahora estoy leyendo otros 2 y estoy escuchando otros 2. Y realmente los audiolibros, créeme, está súper chido. Si tienes la oportunidad de suscribirte a alguna aplicación de esto, está súper chido. Hay opciones, hay varias opciones, unas más costosas que otras. Igual las bibliotecas, pero igual hay contenido gratuito, entonces es un gran recurso. A mí igual me encanta. La verdad es que son tiempos como, sabes, tener unos audífonos y estar escuchando algo, o sea, es como pero estar solo a mí me bendice mucho. Es un tiempo realmente de introspección, de meditación. Y aparte, la verdad es que yo en audiolibros sobre todo escucho novelas de ficción, ¿no? Pero igual he escuchado libros cristianos, que si vas al gimnasio, vas manejando, y es padrísimo. O sea, por ejemplo, el libro de Orando la Biblia dura como 2 horas el audiolibro, pero si le pones en 1.5, digo, hay libros que sí quieres escucharlos sentado tú con los audífonos, concentrado totalmente en estos, pero hay muchos otros libros, no estoy menospreciando Orando la Biblia, pero hay muchos otros libros que ciertamente puedes escuchar en un viaje, en un camino, y eso está padrísimo. Eso cuando en la vida es como si alguien te lo estuviera leyendo. Ahí te va un poquito de mi adicción a los audiolibros. Acabo de terminar un libro de 20 horas. Híjoles. Sí. Sí, las novelas duran más o menos eso. Esta es la biografía de Dietrich Bonhoeffer. Creo que está en español, yo lo escuché en inglés. Pero creo que está en español. Sí, está en español. De Eric Metaxas. El de Marty Espía, ¿cómo se llama? Sí, algo así. ¿Cómo se llama? Pastor, mártir. Sí, es Eric Metaxas, el jefe en esta. Bueno, es un libro impresionante, fascinante. Si a ti te gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial, tienes que leer esto y entender el trasfondo. Voy a tocar un poquito de lo que estuve escuchando en este libro en el siguiente episodio, porque creo que vamos a hablar de política, más o menos es nuestro plan. Y yo creo que es bueno mencionar al buen Dietrich Bonhoeffer en estos temas de política. Sí, y escuché hace poco también uno del comunismo de 28 horas. Pero pues yo lo estoy escuchando cuando voy al mandado, cuando voy al súper, cuando y en 1.5 de velocidad, ¿no? Y en el 1.5, los en español en 1.5, en inglés en 1.25, algo así. Esa es otra otra recomendación. Si tú le masticas al inglés un poco, ponte a leer libros en inglés. Te abre una puerta impresionante también de recursos el poder leer o escuchar en inglés. Igual a mí me cambió la vida. Yo este año también, de los mismos libros que he leído, más de la mitad han sido en inglés. Realmente es que escucho y leo mucho en inglés. ¿Cuál es el mejor libro que has leído en el último año? En este año,
Y creo que uno de Piper, que es sobre, en inglés, creo que está en español este lo escuché, en inglés se llama Filling Up the Afflictions of Christ. Es sobre William Tyndale, sobre Adoniram Hudson, William Tyndale y se me fue el nombre del otro misionero. Se ve que le puse mucha atención, ¿verdad? Que ya se me fue el nombre del otro personaje. Su serie sobre biografías. Está padrísimo. Yeah. Está bien corto, son como 2 horas. Ese yo creo en escuchar. No, creo que el que más me ha gustado este año, porque esto es lo que ya se me olvidó que lo había escuchado este año, es el de David Platt. Creo que fue el último que sacó Algo tiene que cambiar. También lo escuché. Ese está el audio en español. También está el libro físico y el libro digital en español. Algo tiene que cambiar. Léanlo. La verdad está... Digo, es Radical 2, pues. Radical 2.0. Ya. ¿Tú qué onda? Okay. ¿Cuál ha sido el más chido que has leído este año? Estaba pensando y... Sí, en audiolibros este año tengo... A ver... Me he escuchado 8 novelas. Novelas de thrillers, ficción. Y no cristianas. En audiolibros, bueno, algo que escucho a cada rato. Y es como un ejercicio de escoger cartas así al azar. Y es el de Cartas del Diablo a su sobrino. Se lo recomiendo mucho. Seguramente está gratis o muy barato en algunas plataformas. Porque es un libro cortito, en teoría. Son 4 horas. No es tan corto. Pero porque lo padre es que lo lee un español. Y ya sabes, con voz de... es el que tienes medieval, en Audible. Así, español medieval. Sí, ya lo escuché ese. Ya lo escuché también. Y se escucha muy padre. Escucharlo. Se escucha muy padre porque sientes que si fuera el diablo que te está leyendo la carta. Y es padrísimo porque es como meterte más. Oye, ya me acordé el nombre del otro, de la biografía, es John Payton. De hecho, es la parte más chida del libro. Te olvidaste de Payton. De hecho, es la parte más chida. La parte más chida del libro es sobre él. Sí. Y libros no cristianos, bueno, tú ya mencionaste, ¿verdad? Que sí, fíjate que eso es algo que también cambié hace un tiempo, ponerme a leer libros no cristianos. Que también, cuando empecé a hacerlo, digo, antes tenía como un cierto rechazo a eso. Decía, no, pues digo, estoy desperdiciando el tiempo pudiendo leer otra cosa. Y me voy a poner a leer algo que no es cristiano. Pero realmente no es así, no es un desperdicio de tiempo. Yo creo que leer libros no cristianos te ayuda en muchos otros aspectos. Y muchos también contienen verdades. Eso es algo que muchos quizás a veces tenemos que entender, que toda verdad es verdad de Dios. Y muchas veces otros libros, obviamente uno tiene que tener la conciencia llena de la palabra de Dios para discernir y para saber que cuando eso está pasando de la voluntad de Dios o no. Pero yo creo que es algo que es súper importante que también estemos haciendo, es estar conociendo qué es lo que está pensando el mundo, qué es lo que está diciendo el mundo, cómo está viendo los no cristianos el mundo, y mucho de eso está en la literatura. Sí, y también ser selectivos, no cualquier cosa, no vas a leer cualquier cosa, por Dios, porque igual en el cristianismo podrías desperdiciar tu tiempo leyendo basura, y así también seguramente el 95% de lo que se escribe allá afuera pues también es basura, pero por ejemplo hay cosas, no sé, finanzas, historia, tú estás leyendo de dormir, sobre la ciencia del dormir, sobre dietas. Tenemos ahí en Audible de Creatividad S.A., que es un libro padrísimo.
Y a mí me sirve mucho leer, escuchar sobre todo ficción, novelas, historias, narrativa. Ayuda mucho a mi mente. Fíjate y que ayuda justo mucho, ¿ah? justo hoy empecé a leer el libro que te platiqué de Story, que es sobre cómo escribir guiones. Storytelling, ya. Básicamente son los principios para hacer script writing. Y es de Robert McKee y es prácticamente el libro que usan todos en Hollywood. Y está ahí en audio y lo empecé a escuchar. Y es parte, pues, por lo que igual estoy estudiando ahora. Entonces, a lo que voy es que pues cada quien en su campo va a tener herramientas que no está mal que te prepares, no está mal que estudies sobre ciertos asuntos. Y también lo que dice Adrián, ser selectivos. Hace un tiempo le escuché, ¿te acuerdas que te platiqué el libro de Sapiens? Probablemente lo has visto, este libro es muy popular y es de historia, pero es como muy particular por lo que está tratando de transmitir o mostrar la visión de la humanidad que está mostrando el autor, y se basa en evolucionismo y todo esto, pero me pareció súper, súper interesante. O sea, es como si tú quieres saber cómo está pensando el mundo sobre la humanidad, lee Sapiens. Lee Sapiens, no como para aprender sobre historia, no como para aprender sobre la evolución o no como para aprender qué es lo que viene en el mundo, sino para entender un poco cómo está el mundo pensando. Y por supuesto, todo esto te lo decimos con criterio, espero que nos entiendas. Se supone que ya lees tu Biblia, ya tienes un tiempo a solas con Dios, ya eres un buen lector y un buen hacedor de la palabra. Se supone que ya lees libros cristianos, pero si eres un muy buen lector de esos que se comen los libros, pues tienes esta alternativa. Pero, por supuesto, si eres de esos que lee un libro por año y aparte vas a elegir un libro secular, pues no inventes. O sea, cuida tu tiempo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Entonces, sé selectivo nada más con esto y sobre todo que edifique tu vida, o sea, puedes ser edificado de muchas maneras. Yo últimamente leí el libro de Reabastecer. Si tú te dedicas al ministerio y eres líder, lee este libro de Reabastecer de Lance Witt, se llama. Vaya, es uno de los libros más increíbles que he leído en mi vida. Y también leí uno, para que vean que Dios habla de tantas maneras, de Craig Rothschild, La Dirección Divina. Este cuate es el que hace el app YouVersion, la Biblia, la aplicación, y no es reformado y no es de este movimiento, pero ese libro está muy padre, muy padre. Básicamente la idea son 7 decisiones que van a cambiar tu vida. Muy práctico. Entonces, igual está padre. Paul Tripp, Asombro, librazo de verdad. Librazo de Paul Tripp, de Asombro. La dinámica del corazón en la vida cotidiana, Jeremy Pierre. Igual es un libro que leí hace poco y está fascinante. Creo que son de los que he leído recientemente. No recuerdo. Bueno, no, ya tiene rato, pero tú lo escuchaste o leíste de Integridad y Sabiduría, ¿no? De Núñez. Sí, está bien chido. Bien chido escuchar. Está bien pesado, a mí me gustó en audio. Me gustó en audio. Una última cosa que quería mencionar. Hace poco empecé a leer a Doug Wilson. Pues Doug Wilson comparte mi postura escatológica y me di cuenta que tenía un arsenal de libros impresionantemente amplio. Lo malo es que no hay ninguno en español, creo que ninguno en español, pero si tú lees en inglés o escuchas en inglés, te recomiendo a Doug Wilson. Tiene libros de lo que tú quieras y súper chidos, súper como muy amenos. A veces su inglés es un poquito más avanzado, de hecho hay cosas que a veces me cuestan. Apenas empecé a leer un libro que se llama Same Sex Marriage, que es como un juego de palabras para hablar sobre el sexo, sobre el matrimonio del mismo sexo, pero él dice el espejismo del mismo sexo. Uh-huh. y es toda la situación que está viviendo Estados Unidos a la luz de la Biblia, ¿no?
Está muy padre. Ya. Yo y si quieres algo de escatología de él, con una y postura fe. posmilenial. Sí. Ya. Su nieto es el que hizo una caricatura de Netflix. No, su hijo. Sí, el hijo de Doug Wilson tiene también otra recomendación en Netflix para los niños. Hola Ninja es esta historia de Hola Ninja en Netflix, es una caricatura, fue creada por un cristiano, que realmente es un líder cristiano en la iglesia de Doug Wilson también. Pero es no el hijo de que van a ver una historia cristiana, ¿no? No es una historia cristiana, pero pues mucho de sus posiciones también los llevan a eso, a tener un impacto en la cultura y transformar la cultura. Claro. Pero bueno, ya nos salimos del tema y ya creo que estamos sobre tiempo. Sí, no, pues nada, te recomendamos mucho estos en español, de verdad, y no es porque sea mi cuate, no es porque sea nuestro amigo, pero el libro que lanzó Quique Torres, el pastor Quique Torres, se llama Una Nueva Vida, de Cristo en Adelante. Es un librazo de verdad para discipular y para discipularte a ti mismo. Tiene tareas y todo. Te lo recomiendo mucho. Y es un libro para usar en consejería, para trabajar con gente, matrimonios, etcétera. Es un librazo y es el primer libro. Bueno, no. Ya por ahí tenemos un libro donde pude escribir en devocionales hace poquito, que lanzó... Creo que Vida, híjole, perdón, ya no me acuerdo cuál fue la editorial, VIH, pero ahí escribimos al inicio del libro del pastor Quique nuestra recomendación, pero ese es un librazo también, si tú quieres contenido en español, y gracias a Dios ahorita ya tenemos autores en español, y primero Dios algún día podamos lanzar un libro, alguno de nosotros. Pero mientras hay un chorro de recursos, aprovecha. Incluso hay libros gratis que tú puedes tener hoy en día. No somos los mejores lectores, eso tenemos que reconocerlo. Hay gente que lee mucho mejor, mucho más. Pero la realidad es que si no estás leyendo, te estás perdiendo de un mundo de recursos y de bendición. Y estás a expensas de los riesgos que supone ignorar muchas cosas. Entonces, queríamos platicar un poquito ahí, como desaturar el tema y cerrar el tema de libros. Recomendarte, por supuesto, algunos que escuchaste aquí y mostrarte que está al alcance, ¿no? Como te decíamos, al principio fue difícil para nosotros encontrar libros, era maravilloso, ni siquiera nos poníamos a ver de qué trataba. Si decía John Piper, lo comprábamos solo porque se nos hacía que ya era bueno, ¿no? Pero hoy pues ya hay 1 millón de libros de John Piper que yo no he leído, pues porque ya hay un montón en español y ya ni sé cuál es cuál, ni cuál es el más nuevo, y hay un montón de autores y vamos descubriendo mejores autores. Como yo les decía, mi autor favorito es Eugene Peterson, que partió con el Señor hace poco, y wow, o sea, yo realmente lo descubrí hace algunos años y me compré todos sus libros en físico, en español, en un solo pedido. Me emocioné tanto al leer algo de él y es así como en qué mundo vivía, ¿no? Entonces, métete, échate un clavado a leer, por supuesto, lee tu vida. No hagas esa clásica de ¿cuál es tu libro favorito? La Biblia, y mi autor favorito es Dios. Obviamente no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de libros por autores. Y bueno, esperamos que más adelante podamos actualizar. Podemos hacer esto cada año, ¿no? Actualizar qué leímos este año y cómo nos bendijo Dios. Y esperamos igual que tú nos cuentes. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes, déjanos tu reseña, comparte esto y sigue uniéndote a la conversación. Estamos en Instagram, búscanos como Contextico TV y ya sabes, ahí estamos viendo. Nos vemos, Carlos. Sale, nos vemos. Bye.